Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:35 p.m. A finales de septiembre se habían encendido las alarmas. ¿Por qué? Porque el capítulo sobre medio ambiente en el anteproyecto del segundo proceso constitucional no contenía una protección especial para los glaciares, se eliminaba la justicia ambiental y toda referencia al cambio climático y sus efectos, por cierto, en el país, ¿no es cierto? Bueno, en el Pleno del Consejo aprobó finalmente una enmienda que incorpora el cambio climático al texto constitucional, estableciendo que el Estado debe mitigarlo de manera oportuna, racional y justa. El Partido Republicano, en el último día de la votación de las enmiendas, decidió apoyar la iniciativa solo luego de sumar la palabra racional. ¿Cómo quedó en general el capítulo medioambiental en la propuesta que se le entregó a la comisión experta? ¿Qué temas se rechazaron, aprobaron o pasaron a comisión mixta? ¿En qué va a quedar todo esto? Lo vamos a conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Flavia Liberona, bióloga y directora ejecutiva de Fundación Terram. Flavia, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde y tanto tiempo que no conversábamos. Así es, eso me estaba acordando. Un gusto, Mirna, de que nos encontremos en estos espacios. Me encanta, porque sabes que tengo muy buenos recuerdos contigo de hace, yo creo que más de 15 años. ¿Cómo pasa el tiempo, por favor? Bueno, no hablemos Mejor de ni eso. digamos. No hablemos de eso, pero Flavia, a ver, lo que quiero partir preguntándote, por cierto, es qué implica que la propuesta incluya la mención al cambio climático y qué va a pasar finalmente con esto. ¿Qué es lo que tú has podido seguir? ¿Cómo has monitoreado, este proceso? A ver, partamos por lo último. La verdad es que desde Fundación Terram hemos monitoreado poco la propuesta constitucional. Revisamos un poco cuando salió el texto de la comisión experta, pero después dejamos de monitorear y ahora estamos revisando cómo está quedando, digamos, en esta última vuelta. Ya. Y en ese sentido es importante también explicar que si bien hay un capítulo, que es el 16, de protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, el tema ambiental está tomado en distintas partes de este texto que hoy día se está revisando, ¿ya? Y para nosotros, por lo menos, un tema que es siempre bien fundamental, tanto en el proceso constituyente anterior como en este, es el que tiene que ver con el derecho de propiedad. ¿Ya? Y en este caso está en el artículo 1635, justamente porque es donde se instala cosas que desde nuestro mundo ambiental siempre han sido complejas, como es los derechos para la minería y los derechos de agua. Y esto yo diría que está bastante similar a la Constitución del 80, por lo tanto esto nos genera preocupación, el artículo 16, número 35, y también lo que es súper preocupante hoy día es que abre algo que no está en la Constitución del 80 y que está en la letra I, te lo voy a leer porque es que abre la posibilidad a que existan concesiones mineras en aguas marítimas sometidas a jurisdicción nacional. A ver, espérame, entendámoslo bien, porque primero, es que antes que eso, para que vayamos un punto a punto para que se entienda bien, ¿qué dice el artículo 16, número 35? El 16, número 35 habla del derecho de propiedad en general y después, al igual que en la Constitución del 80, establece el Estado establece que tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible sobre todas las minas, pero después estos pueden ser entregados en concesión a privados y le otorgan derecho de propiedad. Eso es básicamente, para no entrar en la lata, digamos, del texto, pero básicamente se mantiene igual. ¿Cómo debiera haber quedado para ustedes? Más que cómo debiera haber quedado, yo creo que hoy día tenemos que tener una conversación, el país, de qué queremos hacer. Estamos hablando, por ejemplo, de litio y de empresas estatales y de un instituto tecnológico del litio, entonces, y de que somos el primer productor mundial de cobre. Entonces, ¿cuánto esto pasa a ser un bien común del Estado, administrado por el Estado, y cuánto se puede entregar en concesión y cuánto se puede entregar a partir de lo que se llaman hoy día en la Constitución y que en esta propuesta también están los contratos especiales de operación, en fin, pero aquí hay un tema que es central, yo creo, para el país, porque va
de alguna manera el derecho minero y los derechos de agua tienen en nuestra actividad económica real del día a día son un tema muy relevante que inciden claramente sobre las temáticas ambientales. Y en el caso de esta propuesta, a nosotros nos parece preocupante que además ya de las concesiones mineras que se puedan entregar en tierra, se está abriendo la posibilidad de que hayan yacimientos de explotación minera en el mar, cuando hay toda una, por así decirlo, arremetida internacional en la cual Chile lidera también de aprobar un tratado internacional justamente para prohibir la minería submarina. Ya, ese es uno de los puntos que a ustedes, y a ti particularmente, Flavia, les estoy hablando con Flavia Liberona, bióloga, directora ejecutiva de Fundación Terram, que les parece importante. Pero el hecho de que se haya repuesto el tema del cambio climático, que en algún minuto no se había puesto ahí, ¿es importante de todas maneras que una constitución consigne aquello? Por supuesto, nos parece que es súper importante, ese es un gran avance. Hay ciertas cosas que a uno le molestan de cómo se frasean las cosas, pero más allá de eso, nos parece que es muy importante que el tema del cambio climático haya quedado en esta propuesta constitucional y en ese sentido creemos que es un avance. Sin embargo, y para decir lo que nos molesta, es que en la misma Constitución se pide el apoyo de la cooperación internacional, y eso no nos parece, siendo nosotros un país de ingreso alto y miembro de la OCDE. O sea, hoy día Chile tiene que asumir los desafíos que nos plantea el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación, con los recursos que el país tiene, porque lo que hemos hecho hasta aquí, y esto me voy a salir un poco del proceso constituyente, pero es los compromisos que Chile ha asumido a nivel internacional, es que vamos a hacer ciertas cosas con los fondos nacionales y podemos hacer más si conseguimos plata. Eso dicen nuestros compromisos. Y esto, de alguna manera, está puesto hoy día en materia de cambio climático en la Constitución. Y yo creo que nosotros, como país, habiendo países mucho más pobres en el mundo, tenemos que asumir los desafíos que nos plantea el cambio climático en adaptación, más que en mitigación, sin andar buscando, por así decirlo, fondos afuera para poder hacerlo, sino que tenemos que generar una legislación acorde con el tipo de país que somos. Flavia, ¿en qué quedó el tema de la justicia ambiental? Entiendo que el artículo sobre el punto dice que el Estado va a contar con instituciones administrativas y jurisdiccionales, estoy leyendo textual, en materia ambiental, las que serán de carácter técnico según corresponda y establecidas por ley. Te pregunto, ¿esto en qué queda finalmente? ¿Cómo queda plasmado? Hay un artículo que es el 212, que dice: el Estado promoverá el desarrollo sustentable y armónico del territorio nacional, y este artículo además le han puesto ahora una indicación donde se agrega lo que se llama técnicamente un inciso segundo, es decir, un segundo párrafo que la comisión experta propone: la distribución de cargas y beneficios ambientales estará regida por criterios de equidad de conformidad a la ley. Eso quiere decir, y esto está en varios tratados internacionales y acuerdos y compromisos que ha firmado Chile, que tiene que haber una distribución justa y equitativa tanto de los beneficios como de los costos. Esto está en biodiversidad, también está de alguna manera en el acuerdo Escazú, y que tiene que ver justamente con temas de justicia ambiental, digamos, en términos de, para ponerlo en un ejemplo súper claro, y que hemos vivido durante años, Puchuncaví y Quintero, zona de sacrificio, al igual que las otras. Ellos se llevan todas las cargas y los beneficios los reciben las empresas privadas. Entonces, lo que se está planteando, digamos, que no está todavía incorporado en el texto, sino que es una observación, es que debe haber una distribución con criterios de equidad de las cargas y beneficios, es decir, que no hayan comunidades particularmente afectadas en pos de que otros se lleven los beneficios.
Si eso va a quedar o no, no sabemos, pero nos parece que debería ser algo que hay que incorporar, digamos, en este texto, en esta propuesta de nueva Constitución. Sí, conversamos hasta ahora con Flavia Liberona, bióloga, directora ejecutiva de Fundación Terram. Flavia, a ver, te quiero preguntar, ¿qué opinas tú? No sé si estás de acuerdo con lo que señala el profesor de Derecho de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázaval, que puso el foco en lo que él considera las 3 mejoras sustanciales respecto del texto de la comisión experta. Dice que se va a entender con protección al medio ambiente, que ello ha de realizarse promoviendo el principio de sustentabilidad, el deber del Estado de proteger el medio ambiente, y que la sustentabilidad es el resultado del derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de contaminación. ¿Te parece eso fundamental y un avance? No. No. La verdad, no. ¿Por qué? A ver, primero porque si uno se va a lo que Chile ya ha suscrito, en materia internacional, no se habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se habla del derecho a vivir en un medio ambiente sano, que es bastante más amplio que libre de contaminación. Y eso no está en este proceso constituyente, estuvo en el anterior. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla del derecho a vivir en un medio ambiente de contaminación, es lo que tiene la Constitución del 80, que en materia ambiental, para decirlo claramente, era moderna, pero resulta que es del 80, estamos en el 2023. Entonces, hoy día deberíamos adaptar esta Constitución a los acuerdos que Chile ya ha firmado, y lo que hemos firmado y ratificado es el derecho a vivir en Naciones Unidas, en un medio ambiente sano. ¿Ya? Y eso no está en la Constitución. Entonces, en esos términos me parece que no es lo más relevante. Al contrario, a mí me falta, por ejemplo, que en esta Constitución haya más deber del Estado, ¿ya? El deber del Estado de proteger la naturaleza. Está todo muy puesto, por así decirlo, en función del desarrollo sustentable, que es algo, desde nuestro punto de vista, no muy claro ni muy posible de cumplir, es algo muy etéreo. Y por el otro lado, muy en función del desarrollo. Y lo que necesitamos garantizar hoy día, dado, yo diría, la situación mundial de contaminación, pérdida de biodiversidad, efectos del cambio climático, necesitamos garantizar medios ambientes sanos para que las personas se puedan desarrollar en forma sana, armónica, en fin, y también que no hayan retrocesos frente a los logros, que es lo que jurídicamente llaman el principio de no regresión. Claro. Ya, yo creo que ahí hay cosas que son importantes de garantizar, y también, cuando hablaba al principio del derecho de propiedad, la responsabilidad del Estado es, de alguna manera, garantizar derechos a las personas, a las comunidades, y por tanto, si tiene que intervenir derechos de propiedad para mejorar la sanidad ambiental, la protección de la naturaleza, en fin, debe tener un poco más de atribución, independiente que todo esto después se baja a una ley. Y lo otro que evidentemente no ha sido recogido en este proceso constituyente es que el agua sigue siendo, se establece mediante derecho de propiedad que se le otorga a los privados, igual que el derecho minero, y por lo tanto ahí, en un bien natural esencial para el desarrollo de la vida humana, pero también de todas las especies, seguimos con un problema grave cuando el agua es un bien privado. Sí, eso es un temazo también, que parte también de esta gran discusión. Flavia, se nos acabó el tiempo, quedan hartos temas pendientes, sí, tengo ganas de seguir conversando contigo, pero invitadísima en otra oportunidad, ¿o no? Sí, cuando tú quieras conversamos. De todas maneras, que sea el comienzo de una nueva etapa con Flavia Liberona, bióloga, directora ejecutiva de Fundación Terram. No, muchas gracias a ti. Gracias, Min. Que estés muy bien, cuídate mucho. Igual tú.